Aristóteles, acerca del alma. Libro segundo, capítulo quinto. Se analizan en él las diversas acepciones de términos potencia, padecer y alteración, y se delimita el sentido exacto con que él ha de utilizarse en relación con el conocimiento sensible. Hechas estas precisiones, tratemos en general de toda sensación. Pues bien, la sensación, como ya se dijo, tiene lugar cuando el sujeto es movido y padece una afección. Puede tratarse, en efecto, de un cierto tipo de alteración. Hay quienes añaden que lo semejante padece bajo el influjo de lo semejante. ¿En qué medida es esto posible o imposible? Lo hemos dicho ya en el Tratado General en torno al hacer y al padecer. Está por lo demás el problema de que, ¿por qué no hay percepción sensible de los órganos sensoriales mismos? ¿Y por qué estos no dan lugar a una sensación alguna en ausencia de objetos exteriores? A pesar de que en ellos hay fuego, tierra y los demás elementos que constituyen el objeto de la sensación. Ya por sí, ya por las cualidades que les acompañan. Es obvio al respecto que la facultad sensitiva no está en acto, sino solamente en potencia. De ahí que le ocurra lo mismo que al combustible, que no se quema por sí solo sin el concurso del carburante. En caso contrario, se quemaría a sí mismo y no precisaría en absoluto de algo que fuera fuego en acto. Así pues, puesto que la palabra sentir solemos utilizarla con dos acepciones, solemos en efecto decir ¿qué ve y qué oye todo aquel que puede ver y oír, aunque acaso esté durmiendo? Y también lo decimos del que está actualmente viendo y oyendo. Habrá que distinguir igualmente en la palabra sensación dos acepciones, la una en potencia y la otra en acto. Y lo mismo sentir, ya sea en potencia, ya sea en acto. Comencemos, pues, hablando como si padecer, ser movido y estar en acto fueran lo mismo. Desde luego el movimiento constituye también un cierto tipo de acto, si bien imperfecto, como quedó dicho en otro lugar. Por otra parte, todos los seres padecen y son movidos por un agente que está en acto. De ahí, como dijimos, en cierto modo, padecen el influjo de lo semejante y en cierto modo bajo el influjo de lo de semejante. Padece en efecto lo de semejante, pero una vez afectado resulta ya semejante. Pero es necesario precisar aún más lo relativo a la potencia y la entelequía, ya que hasta el movimiento venimos hablando de ella sin matizar. En efecto, se es sabio de tres maneras. En primer lugar, en el sentido en que cabe decir de un hombre genéricamente que es sabio, en cuanto que el hombre pertenece al conjunto de aquellos seres que son sabios y poseen saber. En segundo lugar, en el sentido en que llamamos sabio al que domina la gramática. Uno y otro están en potencia, pero no de la misma manera, sino que el uno lo está en cuanto género apropiado y materia, mientras que el otro lo está en cuanto que puede ejercitar el saber cuando quiera, a no ser que se interponga algún obstáculo exterior. En tercer lugar, viene el que ya está actualmente ejercitando el saber y sabe en su sentido más genuino que esto es una A. Los dos primeros, por tanto, son sabios en potencia, si bien esta potencia la actualizan de diferente manera, aquel sufriendo la alteración correspondiente al aprendizaje y pasando reiteradamente de un estado a su contrario.
Por su parte, cuando de poseer la sensación o la gramática sin ejercitarlas, pasa a ejercitarlas. Pero es que tampoco padecer significa siempre lo mismo, sino que en algunos casos se trata de una destrucción por la acción del contrario, mientras que en otros casos es más bien la conservación de lo que está en potencia, por la acción de lo que está en entelequía, siendo lo uno y lo otro semejantes entre sí, en la medida en que esta semejanza corresponde a la relación existente entre potencia y entelequía. En efecto, el que posee el saber pasa a ejercitarlo, lo cual o no es un absoluto en alteración, puesto que se trata de un proceso hacia sí mismo y hacia la entelequía, o constituye otro género de la alteración. De ahí que no sea correcto afirmar que el que piensa sufre una alteración cuando piensa, como tampoco cabe decir que quien edifica sufre alteración alguna al edificar. Así pues, el objeto que lleva hasta la entelequía a quien está en potencia de inteligir y pensar no puede en rigor, puede decirse que enseña, sino que habrá de utilizar otra palabra. Y en cuanto al que estando en potencia aprende y adquiere una ciencia bajo el influjo de otro que está en acto y le enseña, tampoco puede decirse que padezca, o en caso contrario habrá que distinguir los dos tipos de alteración. La una consiste en un cambio hacia estados pasivos y de privación, la otra hacia un estado activo hacia su actividad natural. En primer lugar, el ser dotado de sensibilidad se produce bajo la acción del progenitor, de manera que una vez engendrado ya posee el sentir como el que posee una ciencia. Consiguientemente, la sensación en acto ha de considerarse análoga al acto de ejercitar la ciencia. Si bien entre uno y otro existe una diferencia, en el caso de aquel, los agentes del acto, lo visible, lo audible y el resto de los objetos sensibles son exteriores. La causa de ella estriba en que mientras la sensación en acto es de objetos individuales, la ciencia es de universales y estos se encuentran en cierto modo en el alma misma. De ahí que sea posible inteligir en sí mismo a voluntad, pero no sea posible percibir sensitivamente en sí mismo, ya que es necesaria la presencia del objeto sensible. Con las ciencias que se ocupan de objetos sensibles ocurre lo mismo y por la misma razón, porque los objetos sensibles forman parte de las realidades exteriores e individuales. Pero ocasión habrá más adelante de hacer precisiones ulteriores en torno a estas cuestiones. Por el momento quede señalado que no siendo simple la expresión en potencia, sino que en un sentido, es como si dijéramos que un niño está en potencia de dirigir un ejército, y en otro sentido es como si dijéramos lo mismo de un adulto. La facultad sensitiva lo es de esta segunda manera. Ahora bien, puesto que no hay palabras distintivas para expresar esta diferencia entre ambos tipos de potencia, y ya está suficientemente aclarado que son distintas y como lo son, no queda más remedio que servirse de las expresiones padecer y ser alterado, como términos más precisos. Por lo demás, y como queda dicho, la facultad sensitiva es en potencia, tal como la sensible es ya en entelequía. Padece ciertamente en tanto no es semejante, pero una vez afectada se asimila al objeto y tal cual él. Capítulo 6. ¿De qué y cuáles son los objetos sensibles propios, comunes y por accidente? Si pasamos ahora a estudiar cada uno de los sentidos, será preciso comenzar hablando acerca de los objetos sensibles. Sensible se dice de tres clases de objetos, dos de los cuales diremos que son sensibles por sí, mientras que el tercero lo es por accidente. De los dos primeros, a su vez,
uno es propio de cada sensación y el otro es común a todas. Llamo por lo demás propio a aquel objeto que no puede ser percibido por ninguna otra sensación y en torno al cual no es posible sufrir error. Por ejemplo, la visión del color, la audición del sonido y la gustación del sabor. El tacto, por su parte, abarca múltiples cualidades diferentes. En cualquier caso, cada sentido discierne acerca de este tipo de sensibles y no sufre error sobre si se trata de un color o de un sonido. Si bien puede equivocarse acerca de qué es o dónde está el objeto coloreado. Se dice, por tanto, que son propias de cada sentido, mientras se dice que son comunes al movimiento, la inmovilidad, el número, la figura y el tamaño, ya que éstas no son propias de ninguna sensación en particular, sino comunes a todas. El movimiento, en efecto, es perceptible tanto al tacto como a la vista. Se habla, en fin, de sensible por accidente, cuando, por ejemplo, esto blanco es el hijo de Diares. ¿Qué es el hijo de Diares? Se percibe por accidente en la medida en que a lo blanco está asociado accidentalmente esto que se percibe. De ahí también que el que lo percibe no padezca en cuanto tal afección alguna bajo el influjo del sensible por accidente. Por ejemplo, y en relación con los sensibles por sí, los sensibles por excelencia son los propios, ya que en función de ellos está naturalmente constituida la entidad de cada sentido. Capítulo 7. Acerca de la visión y qué papel desempeñan en ella el color, la luz, el medio transparente y el órgano sensorial. Lo visible, pues, es el objeto de la vista. Visible es a su vez el color, así como otro objeto que carece de nombre. Si bien cabe describirlo por medio de una frase, en cualquier caso quedará claro a qué aludimos, especialmente por lo que vendrá a continuación. Lo visible es, por tanto, el color. Este, a su vez, es lo que recubre a todas aquellas cosas que son visibles por sí. No significa en este caso que la visibilidad forme parte de su definición, sino que poseen en sí mismas la causa de su visibilidad. Todo color es un agente capaz de poner en movimiento a lo transparente en acto y en esto consiste su naturaleza. He ahí por qué el color no es visible si no hay luz, mientras que a la luz cualquier color de cualquier cosa resulta visible. Habrá que empezar por tanto diciendo ¿qué es la luz? Hay pues algo que es transparente, y llamo transparente a aquello que es visible y no es visible por sí, sino en virtud de un color ajeno a él. Tales son el aire, el agua y multitud de sólidos. No son transparentes en efecto, ni en tanto que agua, ni en tanto que aire, sino porque en ellos se da una cierta naturaleza, la misma que se da en el cuerpo eterno situado en la región más alta del firmamento. La luz, a su vez, es el acto de esto, de lo transparente, en tanto que lo transparente. Por el contrario, en los cuerpos transparentes en potencia se da la oscuridad. La luz es pues como el color de lo transparente cuando lo transparente está en entelequía, bajo la acción del fuego o de un agente similar al cuerpo situado en la región superior del firmamento. Y es que la dicha propiedad inherente a éste es una y la misma que la del fuego. Queda dicho, por tanto, qué es lo transparente y qué es la luz, y cómo ésta no es ni fuego ni cuerpo alguno, ni efluvio de cuerpo alguno, ya que en este caso sería sino la presencia del fuego o cualquier otro agente similar en lo transparente, toda vez que es imposible que dos cuerpos ocupen simultáneamente el mismo lugar. Parece además que la luz es lo contrario de la oscuridad. Ahora bien,
La oscuridad es la privación de una disposición tal en lo transparente. Luego, evidentemente, su presencia es la luz. Y han cometido un error Empédocles y quienquiera con que él haya afirmado que la presencia de la luz se produce al desplazarse ésta y situarse en un momento dado entre la tierra y la capa celeste que la rodea. Si bien tal movimiento nos pasa inadvertido, tal afirmación desde luego no concuerda ni con la verdad del razonamiento, ni con la evidencia de los hechos, y esto es que cabría que su desplazamiento nos pasaría inadvertido tratándose de una pequeña distancia, pero que de oriente a occidente nos pase inadvertido constituye en verdad una suposición colosal. Lo que recibe el color es incoloro, lo que recibe el sonido es insonoro. Incoloro es por lo demás tanto lo transparente como lo invisible, o bien a duras penas visible, por ejemplo, lo oscuro. Esto último no es sino lo transparente, pero no cuando es transparente en acto, sino cuando lo es en potencia. Es que la misma naturaleza es unas veces oscuridad y otras luz. Por otra parte, no todo lo que se ve es visible a la luz, sino solamente el color característico de cada cosa. Ciertas cosas desde luego no se ven a la luz y sin embargo producen sensaciones en la oscuridad. Por ejemplo, todas aquellas que aparecen ígneas y brillantes. No hay en nuestra lengua un término único para designarlas, como lo son los hongos, el asta y las cabezas, escamas y ojos de los peces. Sin embargo, no se percibe el color característico de ninguna de ellas. ¿Por qué razón se ven tales cosas? Es otro asunto. Por el momento quede claro al menos que lo que se ve a la luz es el color, y de ahí éste no se ve si no hay luz. La esencia del color, en efecto, consiste en ser el agente que pone en movimiento a lo transparente y en acto, y a la entelequía de lo transparente es a su vez la luz. Una prueba evidente de ello es que si colocamos cualquier cosa que tenga color directamente sobre el órgano mismo de la vista, no se ve. El funcionamiento adecuado, por el contrario, consiste en que el color ponga en movimiento lo transparente, por ejemplo el aire, y el órgano sensorial sea a su vez movido por este último con que está en contacto. Demócrito no se expresa acertadamente en este punto cuando opina que si se produjera el vacío entre el órgano y el objeto, se vería hasta el más mínimo detalle, hasta una hormiga que estuviera en el cielo. Esto es, desde luego, imposible. En efecto, la visión se produce cuando el órgano sensorial padece una cierta afección. Ahora bien, es imposible que padezca influjo bajo alguna acción del color percibido. Luego ha de ser bajo la acción de un agente intermedio. Por fuerza ha de haber algo intermedio y por tanto hecho el vacío. No sólo se verá hasta el más mínimo detalle, sino que no se verá en absoluto. Queda dicho ya por qué causa el color se ve únicamente a la luz. Por el contrario, el fuego se ve tanto a la luz como en la oscuridad, y ha de ser así por fuerza, ya que lo transparente se hace transparente precisamente bajo su influjo. Lo dicho vale también por lo demás en relación con el sonido y el olor. En efecto, si están en contacto con el órgano sensorial, en ninguno de ellos se da la sensación correspondiente. Más bien ocurre por la acción del olor y el sonido, que se pone en movimiento en medio de que, a su vez, pone en movimiento al órgano respectivo, mientras que si se coloca el objeto sonoro u oloroso directamente sobre el órgano sensorial, no se producirá sensación alguna. Y lo mismo pasa con el tacto y el gusto. Si bien no aparece con evidencia a la observación,
Más adelante quedará claro el por qué. Por lo demás, el medio en el caso de los sonidos es el aire, y en el caso del olor carece de nombre peculiar, y esta afección que se da en ambos elementos es el objeto oloroso, lo que lo transparente es al color. La observación muestra, en efecto, que los animales acuáticos poseen también el sentido del olfato. Por su parte, el hombre, al igual que los animales terrestres que respiran, no puede oler a no ser que respire. La causa en relación con todo esto será expuesta también más adelante. Capítulo 8. ¿Qué se ocupa del oído, así como del sonido en general y de la voz en particular? Comencemos haciendo ahora algunas distinciones en torno al sonido y la audición. El sonido puede entenderse de dos maneras, en acto y en potencia. De ciertas cosas decimos que carecen de sonido, por ejemplo la esponja y la lana. De otras cosas, por ejemplo el bronce y los objetos duros y lisos, decimos que sí lo tienen porque pueden sonar, es decir, pueden producir un sonido que en acto aquel medio que se encuentra entre ellas mismas y el oído. El sonido en acto es siempre producido por algo, contra algo y en algo. El agente es desde luego un golpe y de ahí la imposibilidad que se produzca un sonido si solamente hay una cosa, ya que el cuerpo que golpea y el golpeado han de ser distintos. Lo que suena a algo suena contra algo. El golpe a su vez no se produce a no ser que haya un desplazamiento. Como acabamos de decir, el sonido no es el golpe de cualesquiera objetos. La lana, en efecto, no produce sonido alguno por más que la golpee, pero sí lo produce el bronce y toda suerte los objetos lisos y huecos. El bronce por ser liso y los objetos huecos porque en virtud de la repercusión producen reiterados golpes, además del primero al no poder escapar el aire puesto en movimiento. Añadiremos que se oye en el aire y también en el agua, pero menos es el agente principal del sonido. Sin embargo, ni el aire ni el agua, sino que es preciso que objetos duros se golpeen mutuamente y golpeen el aire. Esto último sucede cuando el aire se mantiene sin disgregarse al recibir el golpe. De ahí que suene cuando se le golpea con rapidez y violencia. Es necesario que el movimiento del que golpea al aire sea más rápido que la disgregación de éste, algo así como si se intentara machacar un montón o un conjunto de granos de arena que se movieran con rapidez. En cuanto al eco, se produce al ser repelido, como una pelota el aire exterior, por el aire de dentro que se mantiene compacta a causa de la cavidad que lo limita y lo impide disgregarse. Por lo demás, parece ser que siempre se produce eco, aunque no sea nítido. Con el sonido, pues, sucede como la luz. También la luz se refleja siempre, pero no siempre con la misma intensidad con que es reflejada por el agua, el bronce o cualquier otro objeto pulido. En este caso llega incluso a producir sombra, fenómeno por el cual solemos caracterizar a la luz. El vacío, por su parte, es considerado con acierto como el agente principal al oír. Vacío parece ser en efecto el aire y este es el que hace oír. Cuando compacto y sin perder su unidad, se pone en movimiento. No obstante y precisamente por carecer de cohesión, el aire no resuena, a no ser que el objeto golpeado sea liso, en cuyo caso el aire permanece compacto gracias a la superficie de aquel, ya que la superficie de un objeto liso es una. Es pues sonoro todo objeto capaz de poner en movimiento un conjunto de aire que se extienda en continuidad hasta el oído. El oído, por su parte, está naturalmente adaptado al aire,
y precisamente porque está inmerso en el aire. Al moverse él, fuera de éste se mueve el de adentro. He aquí por qué el animal no oye por todas las partes de su cuerpo, así como tampoco le entra el aire por todas partes, ya que el órgano que actúa como centro motor y que está animado no tiene aire por todas partes. El aire es de por sí insonoro por ser fácilmente disgregable, pero cuando se le impide disgregarse, su movimiento se convierte en sonido. En cuanto al aire que hay en los oídos, está encerrado con el fin de que permanezca inmóvil, de manera que pueda percibir con exactitud todas las variedades del movimiento. He aquí la causa de que oigamos también dentro del agua, que ésta no penetra hasta el aire congénito mismo, ni siquiera penetra en el interior de la oreja gracias al laberinto. Si sucede esto, no se oye, así como tampoco en el caso de que la membrana sufra una lesión, caso análogo a cuando se lesiona la piel que recubre la pupila. Por lo demás, un indicio de que sí se oye, o no, es que la oreja resumbe permanentemente como un cuerno, ya que el aire encerrado en las orejas está continuamente animado de un movimiento peculiar. El sonido, sin embargo, no es algo suyo ni foráneo, y la gente dice que oímos como algo vacío y que resumba, precisamente porque oímos con un órgano que contiene una determinada cantidad de aire. ¿Qué es lo que suena? ¿El objeto que golpea o es golpeado? Más bien uno y otro, aunque de distinta manera. El sonido es en efecto el movimiento de algo capaz de moverse en la forma en que lo hacen los objetos que al hacerlo chocar rebotan en una superficie lisa. Ya ha quedado aclarado que no todo objeto que golpea y es golpeado suena. Por ejemplo, si una aguja choca contra otra aguja, antes al contrario es preciso que el objeto golpeado sea liso para que rebote y vibre en el aire en bloque. En cuanto a las diferencias entre los sonidos, se pone de manifiesto en el sonido en acto, y es que de la misma manera que no se ven los colores si no hay luz, tampoco se puede percibir lo agudo y lo grave si no hay sonido. Agudo y grave son palabras que proceden por metáfora a partir de las cualidades táctiles. Lo agudo efectivamente mueve el órgano mucho en poco tiempo, mientras que lo grave lo mueve poco en mucho tiempo. Y no es que lo agudo sea rápido y lo grave lento, sino que la diferencia de cualidad entre el movimiento de uno y lo otro es el resultado de su rapidez y su lentitud respectivamente. A lo que parece guardan una cierta analogía en el modo en lo agudo con el modo en lo agudo y lo obtuso actúan sobre el tacto. Lo agudo es como si pinchara, mientras que lo obtuso es como si empujara precisamente, porque aquello mueve en poco tiempo y esto es mucho, y de ahí que accidentalmente le resulte uno ser rápido y el otro lento. En relación con el sonido basten pues estas precisiones. La voz es un tipo de sonido exclusivo del ser animado. Ningún ser inanimado, por tanto, emite voz y bien por analogía. Por ejemplo, la flauta, la lira y todos aquellos seres inanimados cuyos sonidos poseen longitudes varias, tono y articulación. La voz desde luego parece implicar todo esto. Por otra parte, muchos animales no poseen voz. Por ejemplo, los que carecen de sangre, y entre los sanguíneos los peces. Y es lógico que así sea toda vez que el sonido en movimiento del aire, y es lógico que así sea toda vez que el sonido es un movimiento del aire. Por lo demás, aquellos peces que se dice que poseen voz, como los del río Aquelo, se limitan a producir sonidos con las branquias o con cualquier otra parte por el estilo. La voz, por el contrario, es un sonido producido por un animal, pero no con una parte cualquiera del cuerpo. Ahora bien, puesto que todo sonido tiene lugar cuando algo golpea sobre algo,
y en algo, y esto último es el aire. Lo lógico es que solamente emitan voz aquellos animales que perciben aire en su interior, y es que la naturaleza se sirve del aire inspirado para una doble actividad, lo mismo que se sirve de la lengua para gustar y para hablar. Y si bien el gusto es algo necesario, y de ahí que se dé en la mayoría de animales, la posibilidad de expresarse no tiene otra finalidad que la perfección. Pues bien, del mismo modo la naturaleza se sirve del aire, no sólo con vistas a regular la temperatura interior como algo necesario, el motivo, sino también con vistas a la voz, de manera que se añada una perfección al que la posee. El órgano de la respiración es a su vez la laringe, cuyo funcionamiento está al servicio de otra parte, a saber el pulmón. Precisamente en virtud de este órgano, los animales terrestres poseen más calor que los demás. Ahora bien, es la zona que rodea al corazón la que de manera primordial necesita de la respiración. De ahí que sea imprescindible que el aire penetre al ser inspirado. En conclusión, la voz es el golpe del aire inspirado por la acción del alma residente en estas partes del cuerpo, contra la que se denomina tráquea. Y como ya dijimos, no todo sonido de un animal es voz, sino que ha de ser necesariamente un ser animado el que produzca el golpe sonoro, y éste ha de ser asociado a alguna representación, puesto que la voz es un sonido que posee significación, y no simplemente como la tos, el sonido del aire inspirado. Por lo demás, la voz se emite al hacer que golpee contra la tráquea el aire contenido en ella, sirviéndose al efecto del inspirado. Prueba de ello es que ni al respirar se puede emitir voz, ya que reteniéndolo se imprimen con él los movimientos correspondientes. Resulta igualmente claro por qué los peces carecen de voz, porque no tienen laringe, y no tienen este órgano a su vez, porque ni respiran ni reciben el aire en su interior. Gracias por escuchar.